Ay, amigos, es algo increíble, de verdad. Hola, y hoy dedicaremos el vídeo al Forex o las opciones binarias. Es que a menudo muchos de ustedes me hacen pregunta en los mensajes privados en Telegram o aquí en los comentarios sobre por dónde empezar a comerciar, qué mercado elegir, opciones binarias o Forex. Para mí es una pregunta muy actual y por eso trataré de explicarles los puntos más importantes en este vídeo. Mientras tanto, en sus pantallas verán mi comercio. De vez en cuando comentaré mis convenios también para que comprendan el comercio de hoy al mismo tiempo. Para el comercio de hoy añadí el índice RSI, que comenzaremos hoy con los niveles de aprobación y resistencia. Y ya así está mencionado, en el gráfico voy a marcar el nivel de aprobación desde el que espero la reacción del precio. Abro las velas de un minuto y ahora volvemos al tema principal. Pues, ante todo, ¿qué hacemos para abrir el convenio? Sí, correcto, analizamos el mercado. En las opciones binarias, por ejemplo, miren, primero abrimos las velas del periodo del tiempo mayor, encontramos el nivel de aprobación importante. Ahora les pongo todo. Aquí estaba el nivel de aprobación y desde el nivel del gráfico ya se resaltó varias veces y ahora se esperó que vuelva a resaltar pronto. Por eso el convenio es de compra. Honestamente, el análisis se hace en el Forex, tanto como en las opciones binarias, sí, pero hay diferencia. En las opciones binarias analizamos el mercado eligiendo el tiempo de una vela, el del convenio, el importe del convenio y habiendo el convenio de compra o de venta. Pues en el Forex es otra cosa. Ahí hay un montón de detalles, información para tener en cuenta para ganar. Y estos detalles son el tema del video de hoy. Abrimos el segundo convenio y contésteme por favor a una pregunta. ¿Qué hacemos para entrar en el mercado? Primero, analizamos el activo con el que vamos a comerciar. Es muy importante. Una vez hecho el análisis en las opciones binarias, elegimos el importe, ah, el tiempo del convenio y abrimos el convenio de compra o de venta, dependiendo del análisis. En el Forex es necesario tener en cuenta muchos factores a pesar del análisis mismo. Su conjunto enorme puede distraerles, confundirles, especialmente si son novatos y no conocen bien los detalles, que por cierto voy a contarles. Son los más importantes para conocer para ganar en el Forex. Y no es el método muy simple y fácil para ganar. Ahora se lo explico todo. El primer detalle es el stop loss. Pues el stop loss no todos entienden perfectamente qué es. El stop loss es así llamado control de la pérdida de dinero. Por otra parte, hay también el take profit, que es el contrario del control de la ganancia. Son dos funciones adicionales que están disponibles en el Forex y son imprescindibles para tener en cuenta. Pero, desgraciadamente, no todos poseen los conocimientos y habilidades suficientes para entender de ellos. Y si en las opciones binarias pueden perder no más que su importe apostado, pues eso les ayuda a manejar sus riesgos durante el comercio, apostando más para ganar y recobrar lo perdido o apostando menos para no arriesgarse más. Depende de su elección. En el Forex es necesario saber al dedillo qué son el stop loss y el take profit. La ausencia del stop loss puede llevar a la pérdida de todo el depósito, incluso con un solo convenio. Puede que tengan muchas preguntas por qué eso pasó, pero en realidad todo es muy simple, no saben cómo eso funciona. Pues el segundo detalle consiste en los riesgos adicionales por tener el aplacamiento. Para los que no saben, es un factor adicional disponible en el Forex en principal, y así como cuando comerciamos con otros activos en diferentes mercados financieros. Si en las opciones binarias su ganancia se limita con el importe del convenio apostado, por ejemplo, cuando apuestan $1000, pueden ganar $920 o perder $1000. En el Forex pueden usar el apalancamiento para maximizar su ganancia, pero esto les lleva a un riesgo mayor de perder el dinero en caso del convenio sin éxito. Es una herramienta global e importante que hay que saber usar para ganar en Forex. Por eso, si son novatos, mejor usar primero las opciones binarias, pues todo es más fácil, más simple y se limita exclusivamente con el importe del convenio. Ahora el tercer detalle.
es la codicia y la lucha contra ella. Al mismo tiempo, la lucha contra el miedo y el miedo mismo. Son dos emociones del ser humano que son difíciles para ser controlados. En las opciones binarias no existe la concepción de controlar la pérdida a través de take loss o la ganancia a través del take profit. Esencialmente, en las opciones binarias eligen cuánto quieren ganar o perder. Lógicamente, casi todos quieren ganar mucho y al mismo tiempo no quieren perder ni un centavo. Es la razón de muchísimos errores que cometen por codicia o miedo. Como he dicho, las opciones binarias son más fáciles en su esencia que el Forex y por eso son perfectos para los que empiezan a comerciar y no están acostumbrados al comercio. Creo que notaron que el comercio de hoy consistía de los convenios desde el nivel de aprobación o resistencia diagonales o horizontales y el resultado es genial. Haciendo el resumen de todo lo dicho anteriormente, querría decir que es posible ganar en el Forex, claro, pero es necesario que tengan muchos conocimientos y mucha experiencia que en las opciones binarias. Yo llevo mucho tiempo ganando en el mercado financiero, en las opciones binarias. Entiendo perfectamente cómo es el mejor método para conseguir los mejores resultados de manera segura. Por eso, para todos los seguidores y amigos míos, yo he creado un canal gratuito en Telegram. Su enlace está en el comentario fijado debajo del vídeo. Ahí casi cada día hago las sesiones comerciales gratis de los que pueden aprovecharse para ganar. Espero que estén de acuerdo conmigo. Únanse a mi canal, pongan me gusta a este video, dejen sus comentarios. Acaba de cerrarse nuestro último convenio y el resultado es maravilloso, amigos. Felicidades. Pues hasta pronto.